Buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo la continuación de lo que vendría siendo el curso de esta primera etapa, que es de la materia de español. El tema de hoy es las formas del discurso. Les he creado un documento de Word y un documento de PowerPoint en donde he sintetizado la información, al mismo tiempo de que también puse algunas ligas y unos enlaces ahí donde pueden extraer mayor cantidad de información en dado caso que quieran profundizar en los temas. De un momento o de primer momento les digo que las formas del discurso que se ven en el examen de admisión de la UNAM nomás son tres, pero aquí les he agregado cinco de las principales que se suele mencionar, en, ya saben, en muchos exámenes, solamente que pues en el de la UNAM simple y sencillamente nada más se vieron tres que yo recuerdo. Y pues nada más para enriquecer la información y para que ustedes tengan pues, información más completa para que la puedan utilizar para su beneficio, ¿no? Ok, de momento les menciono que las cinco formas discursivas que vamos a mencionar aquí es la narrativa, la descriptiva, la argumentativa, la expositiva y la del diálogo. Entonces, empecemos. Vayámonos por la cuestión de la forma discursiva narrativa. Los textos narrativos y su forma discursiva tienen el objetivo de narrar un hecho real o ficticio. También pueden tener personajes reales o ficticios. Los textos más comunes dentro de este esquema de clasificación narrativa son la novela, el cuento, los textos periodísticos y algunos textos más objetivos que también usan la narración al momento de exponer su información, tales como los científicos o históricos. La estructura de los textos narrativos y su discurso es secuencial. Tienen un orden que permite al receptor comprender el orden y tiempo de los hechos. Está constituido por una introducción, desarrollo y desenlace. Como ustedes verán, este tipo de textos narrativos, este discurso narrativo, su principal enfoque es narrar una historia, un hecho, ¿no? ¿Cuáles son los textos más comunes en este tipo de discurso narrativo? Pues la novela, el cuento, este, ya saben, textos periodísticos, ese tipo de textos que tratan de contar una historia, un suceso como, pues tal como sucedió y tienen un orden, ¿no? Ahora, vamos a ver que este tipo de textos al momento de narrar una historia, pues tienen pues sus narradores, ¿no? Tienen la persona que está contando la historia y también tiene su estructura y su orden para narrar la historia, ¿no? Entonces vámonos a lo que vendría siendo los narradores, que viene siendo primera persona. La primera persona comúnmente es el narrador que es, ya saben, el protagonista o el personaje principal de una historia. Lo cuenta desde su perspectiva, desde su punto de vista y así es como se va pues diciendo y mencionando la historia. Ese vendría siendo el narrador en primera persona. Un narrador que es protagonista o que es el personaje principal y que cuenta la historia y la conoce. Ahora, el monólogo o narrador interior. Este tipo de narradores son aquellos que tienen una especie de diálogo interno. O sea, no están hablando con los demás personajes o no tienen ese conocimiento que está sucediendo aparte con otros personajes y simple y sencillamente se tienen un diálogo interno para no hacerlo demasiado rebuscado. Un ejemplo que les puedo dar, no sé si en algún momento han visto algún tipo de, pues ya saben, alguna caricatura, algún tipo de, más que nada las caricaturas, o no sé si han visto los personajes que están pensando y que se oye su pensamiento, pero lo están manejando entre ellos mismos. Entonces, esto viene siendo el monólogo o siendo un narrador que pues se habla a sí mismo, que se tiene ese diálogo interno, ese diálogo consigo mismo y que no participan pues demás personajes, por así decirlo. Ahora, nos vamos al narrador testigo. El narrador testigo es la persona que está contando los hechos
que sucedieron o le sucedieron a otra persona y él pues aporta su criterio, su punto de vista personal y así. Es muy sencillo así nada más. Inclusive el hecho de que lo hayan puesto como narrador testigo, pues da a entender que pues es una persona que simplemente estuvo presente en el acto, que no es alguien que esté directamente relacionado con la historia, pero que sí la conoce. Entonces, y que la está contando y está hablando de alguien más. Es algo bastante sencillo. En esto de los narradores, les puedo decir desde la experiencia personal que tuve en el examen, nomás vienen como 3 y son bien sencillos, pero ahorita al final de dar la explicación de este apartado de la narrativa, les voy a decir cuáles fueron los que yo me topé, para que los tomen en cuenta y ustedes decidan si se enfocan en ellos o se enfocan en todo en general. Ok, en segunda persona, ese narrador, es muy raro, no entra, no puede, o por lo menos es muy difícil que entre, o es muy difícil, manejar una narración en segunda persona, como en un cuento, en una novela, en esas cosas. Es bastante complicado porque es un narrador que comúnmente está haciendo partícipe pues al lector y a las personas que están leyendo la historia, que se están dando cuenta del hecho. Entonces, es un narrador que comúnmente invoca al lector, le hace preguntas o le menciona como, o le habla de tú, o lo involucra en la obra, ¿no? Entonces es como muy poco común por la complejidad que tienen este tipo de narradores de introducirse dentro del desarrollo narrativo, el texto narrativo. Entonces, solo algunos textos son los que manejan este tipo de narradores son los epistolares, y pues no es muy común y honestamente no salió en el examen. Y de salir, en dado caso que pudiera hacer una actualización la UNAM para ese tipo de examen ahora en la convocatoria de 2025, pues simple y sencillamente es muy fácil de ubicarlos porque es nada más es un narrador que invoca al lector o que se inmiscuye con él o lo inmiscuye dentro de la obra y lo menciona, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no hay fallas, no es muy difícil ubicarlo. Ok, narrador en tercera persona. Aquí vienen 3 tipos de narradores en tercera persona. El omnisciente. El omnisciente es un narrador que conoce los hechos, que conoce la historia, que conoce los sentimientos y de todos los personajes, inclusive el del principal. Y pues evidentemente, pues esta palabra de omnisciente lo que nos trata de dar es que pues es un narrador que lo conoce todo. Recuerden ese aspecto de la omnisciencia. Es como, ya si nos vamos a aspectos religiosos, ustedes saben que la omnisciencia es algo de lo que tú te puedes, o sea, un Dios, ¿no? Alguien o algo que se puede dar cuenta de todo lo que está sucediendo, de todo lo que piensan los personajes, de todo lo que hacen y tiene un control total de la obra, ¿no? El, el narrador esquiciente, que es parte de la tercera persona, también es un tipo de narrador omnisciente, pero con ciertas limitaciones. Este narrador esquiciente es un narrador que, pues, lamentablemente nomás tiene el control o se enfoca directamente en un personaje, comúnmente el principal, y nada más conoce los sentimientos, decisiones, pensamientos, sentimientos y todo ese rollo de nada más el personaje principal. Entonces tiene sus limitaciones porque, pues, que desconoce ahora sí enteramente los demás personajes. O sea, desconoce la estructura, los pensamientos e ideales de los demás personajes. Entonces es una especie de narrador, perdón, omnisciente, pero con limitaciones simple y sencillamente enfocadas al personaje principal. No hay falla con eso. Ahora nos vamos al deficiente. Este deficiente, curiosamente, desconoce, ahora sí, las cosas que van sucediendo, los sentimientos y todo ese rollo, y los va conociendo conforme va pasando la historia, cómo va surgiendo. Entonces es una especie de narrador en tercera persona que pues realmente no tiene control de la historia, no conoce los sentimientos y se va percatando de ellos o se va dando cuenta conforme va pasando la obra. Y prácticamente esos serían los narradores más comunes que se pueden, o los que se pueden encontrar dentro del discurso narrativo, dentro
también los textos narrativos, entonces sería prácticamente todo. Ahora, el punto principal de cuáles son los narradores que vienen dentro del examen de admisión de la UNAM en la área de humanidades, este, ese narrador o esos narradores que participan dentro del examen son los de primera persona, son los de tercera persona y, y el narrador testigo, si no mal lo recuerdo. Lo de segunda persona creo que no lo vi, no lo chequé. Y el monólogo creo que no, tampoco lo vi. Entonces, eso es nomás para que sepan. Pero yo les recomendaría que realmente se estudien de manera todo general por cualquier tipo de cambio. Ahora, vámonos a la función del discurso descriptiva. Esta forma discursiva se enfoca en describir cualidades, lugares, objetos, individuos. Se maneja de manera objetiva y subjetiva. De manera objetiva se describen las cualidades de lo que sucede, cómo es y quiénes realizan los hechos, sin inmiscuir los sentimientos e ideales del autor. Solo se basa en decir la realidad de las cosas. De manera subjetiva se inmiscuyen los sentimientos y pensamientos del autor, a la par de que puede llevar especulaciones personales y carece de objetividad. Entonces, aquí en este tipo de cuestión descriptiva, podrán notar que también agregué que vienen siendo textos científicos e históricos, ¿no? Entonces van a decir, ok, pero acabas de mencionar que de manera objetiva no pueden inmiscuir esto y esto está el otro, claro, pero también viene la subjetiva. Entonces, de manera objetiva, los textos históricos y científicos son textos que nomás hablan de la realidad, hablan con objetividad y evidentemente no hay ningún tipo de inmiscusión de pues cosas sesgadas como los sentimientos, cosas subjetivas como la interpretación personal de las cosas, entonces ahí caben ese tipo de textos y es de manera descriptiva. También los literarios y los periodísticos, bueno, los periodísticos también no es común pues ahora sí que el emisor o quien escribe esos textos hable directamente de sus sentimientos y todo eso. Y si llegara a poder poner una interpretación personal, tendría que ser fundamentada en algo lógico. Lamentablemente los textos periodísticos no deberían de prestarse o no se prestan para hablar de especulaciones personales ni nada por el estilo, ¿no? Y por lo literario, sí, o sea, estamos hablando de que es un texto de entretenimiento y puede ser, van orientados a ello, al entretenimiento y pues ahora sí hablan de sentimientos, de cosas que pudieran tornarse subjetivas y la descripción de los personajes, el territorio y todo ese rollo, pues habla también precisamente de una forma discursiva descriptiva, al igual que en los históricos científicos también se presentan maneras de describir los hechos, los lugares, las cosas y las cualidades de cada cosa, ¿no? Entonces, básense sobre ello. Lo objetivo es algo que no puede inmiscuir sentimientos, algo que no puede inmiscuir especulaciones o interpretaciones que no tienen ningún tipo de fundamento sobre otros textos que ya que ya fueron refutados y fundamentados. Y ahora sí, de la manera subjetiva, ahí sí se permite inmiscuir interpretaciones personales, sentimientos e ideales de la persona. Entonces, aquí en la función descriptiva se puede inmiscuir tanto lo objetivo como lo subjetivo, dependiendo qué tipo de texto se va a manejar. Ahora, vayámonos a la argumentativa. Esta fíjense que es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque aquí es bastante estricto, bastante lineal, bastante objetivo, que estamos hablando de que la función discursiva argumentativa es la forma discursiva en la que tiene como objetivo exponer y defender una idea, además de persuadir. Suele usarse en textos objetivos como el ensayo, textos científicos y tesis. A pesar de que este tipo de textos sí se inmiscuyen las ideas personales, su expresión se basa en un sustento lógico fundamentado por conocimientos ya comprobados y consolidados. Entonces estamos hablando que la función argumentativa, basándonos por ejemplo en esto vamos a poner el ensayo, el objetivo principal de este tipo de función discursiva y de los textos argumentativos nos está dando
que nosotros, la intención comunicativa de aquí es persuadir, expresar un conocimiento, pero al mismo tiempo persuadir al receptor. Entonces, ¿y cuál es el objetivo aparte de ello? Cambiar ideas y comportamientos. Eso es el parte fundamental de persuadir. ¿Cómo se ve en el ensayo? En el ensayo tú proteges, tú refutas, tú elaboras tu idea, la expresas y la fundamentas, ¿no? O sea, es una opinión que tú tienes, un conocimiento o una idea que tú tienes de las cosas, pero que no nomás se basa de manera subjetiva, que no se basa nada más por lo que tú crees, una creencia o algo como un mito o algo que pues no está fundamentado, sino más bien que tú te basas en conocimientos previos que sí están fundamentados y que de ahí basas tus ideales y tus pensamientos. Entonces, y al mismo tiempo, al momento de expresar tus ideas, intentas persuadir, intentas convencer, intentas que el receptor cambie de idea y de comportamiento, que acepte pues ahora sí, lo que tú piensas y lo que tú estás exponiendo. Y también se ve en la tesis, cuando tú defiendes tu punto de vista, lo que investigaste y la conclusión a la que has llegado, y evidentemente en la elaboración argumentativa del texto, tú vas defendiendo esa idea y la vas exponiendo, y con ello tratas de convencer a los sinodales de que pues por lo que tú estás mencionando tiene fundamento científico o lógico y que pues es realidad, estás persuadiendo. Ahora comencemos, bueno, sigamos, perdón. Eso sería el ensayo, textos científicos y tesis. Ya saben, algo bastante objetivo y que si inmiscuye interpretaciones personales, están fundamentadas, no son meras palabrerías, por así decirlo. Ok, la expositiva. Esta función del discurso expositivo, su función principal es la de exponer o expresar conocimiento, de compartir conocimiento. La función principal de esta forma discursiva es la de informar y compartir un conocimiento. La función del lenguaje referencial es un claro ejemplo de ello. Su estructura es objetiva y no se inmiscuyen sentimientos y subjetividad. Entonces, textos educativos, transmitir el conocimiento, textos científicos, ensayos, textos periodísticos como la crónica. Entonces, va a haber la posibilidad que, por ejemplo, en textos como periodísticos, como la crónica, sí se inmiscuyan como un aspecto como del estilo literario que luego se suele manejar, algún tipo de palabras, pues artísticas que embellezcan el texto, que hablen de algún tipo de sentimiento, pero pues comúnmente va a ser algo objetivo, ¿no? O sea, como los textos periodísticos pueden hablar de la interpretación desagradable de algún suceso, que es un sentimiento, pero pues que está fundamentado, ¿no? Por la situación y por el contexto que se está viviendo. Entonces no es una mentira, no es algo que te hayas inventado nomás porque sí, sino que lo puedes interpretar de manera objetiva en la situación que está sucediendo. Entonces, la información, o más bien, perdón, la formación discursiva expositiva habla de eso, compartir conocimiento y hacerlo de la manera más concreta, formal y pues ahora sí objetivista. No tiene pierde. Su función principal es informar. Cuando les aparezca ahí alguna pregunta, que evidentemente van a ser preguntas de opción y todo, de opción múltiple y todo, si les preguntan algo de que viene siendo el discurso expositivo o los textos expositivos, se van a dar cuenta de ello, informar y que sea objetivo. Ok, diálogo. Esto es lo más sencillo de la forma del discurso. El diálogo simplemente es una conversación entre interlocutores. ¿Cuál es la estructura de ello? Es una conversación entre dos personas o más. Se caracteriza por frases cortas y sin complejidad. Se pueden omitir palabras o cometer errores ya que se hace de forma oral. Esto es más que nada, pues algo así, algo informal. Es una conversación y comúnmente es de manera oral. Algo así que también al principio y que lamentablemente obvié, creo que no se los puse. Viene la información que les estructuré en el documento de Word
y no se las expresé al principio del video, pero ahí les voy a dejar esa información para que la lean y para que la analicen. Pero algo de lo que viene siendo es que las formas del discurso pueden ser tanto como escritas, textos, como de cuestión o una formulación oral o hablada, ¿no? Entonces ahí viene el concepto o la explicación un poco más organizado, pero no tiene tanta ciencia, no es tan complicado, simplemente que este tipo de las formas discursivas o las formas del discurso pues pueden ser tanto como escritas como orales, ¿no? No tiene gran complejidad, nomás que al principio se me olvidó mencionarles. Entonces, el diálogo es oral, es informal, no hay, o sea, te puedes equivocar, no tiene una objetividad, no tiene ningún tipo de estructura rígida que tenga que llevar un orden o especificaciones en concreto. Entonces, nada más ello. Y su intención comunicativa es la interacción con uno o con más interlocutores, puede ser objetiva o subjetiva, ya saben, cualquier diálogo entre camaradas, entre personas que la idea es comunicarse o hacer una interacción. Bueno, prácticamente eso serían las 5 formas del discurso, las principales que se manejan en el examen de la UNAM, como dato adicional. em, Nada más viene lo que viene siendo la descriptiva, narrativa y argumentativa. Esas fueron las que yo logré captar, pero honestamente les diría que no se confíen y que realmente estudien todo en general. Eso les va a ayudar a que eviten la mayor posibilidad de errores, ¿no? Bueno, eso sería este tema. Ya queda concluido y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por su atención y espero que esto les esté siendo de bastante utilidad. No se olviden suscribirse, compartir estos videos para quien los pueda ocupar o necesitar, y eso también me ayuda y me motiva para yo seguir creando este contenido y organizándoles la información. Muchas gracias y que tengan lindo día.